Bien, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Permítanme saludarles y darles la bienvenida a un pequeño taller que se va a hacer, bueno, un tema que hemos estado trabajando específicamente para poderlo presentar con ustedes el día de hoy. Y bueno, solo les pediría que puedan apagar sus micros y pierda yo el audio, me lo pudieran hacer saber para yo poder ver ese impasse. Muchas gracias. Voy a compartir mi pantalla. Bien, el diplomado y el tema que les convoca a ustedes es de alimentos, o el día de hoy, porque justamente el contexto de este fin y de este diplomado es justamente actualizar algunos temas en materia de familia. Lo que yo quisiera puntualizar, un tema muy importante, es que en este contexto de emergencia sanitaria, nos lleva a que justamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exhorte a todos los países y sobre todo a todos los poderes judiciales a nivel mundial que se puedan resolver los conflictos con enfoque de derechos humanos. Y entendiendo de que ahora la nueva tendencia ya no es que el enfoque de derechos humanos sea entendido como la protección de los derechos fundamentales de la persona, o alguien podría decir que es la efectivización de los derechos fundamentales de la persona. Pues esa categoría y esa forma de entender el enfoque de derechos humanos hoy en día y en este contexto de emergencia sanitaria mundial ha cambiado. La perspectiva y la visión del nuevo enfoque de derechos humanos es ver de manera dimensional, de manera integral, el enfoque de derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que ya no me voy a limitar solamente en efectivizar y proteger los derechos fundamentales de la persona, sino que también tengo que avisorar el contexto en el que se encuentra la persona a la que se va a proteger los derechos fundamentales. Y si en ese contexto y en ese entorno hay otra persona más y que esa persona también tiene derechos. Es decir, una sinergia de protección de derechos. Ya no como lo entendíamos antes, quizá de manera focalizada, ¿no? Perdón, voy a acomodarme los audífonos para que me puedan escuchar mejor y no tener inconvenientes. Entonces, lo que nosotros puntualizábamos básicamente es que en todos los procesos en la que hay un conflicto de intereses, como es en el clásico proceso de alimentos, incluso se va a tener que aplicar con enfoque de derechos humanos. Y iniciando el tema, nosotros vamos a recapitular algunas normas que a nivel mundial se han dictado por este contexto de emergencia sanitaria. La Organización Mundial de la Salud el 30 de enero declaró en emergencia mundial justamente por esta pandemia que nos ha azotado en este año, y a partir de eso, ¿no?, muchos países han adoptado diversas medidas políticas, etcétera, al que el Perú no ha sido ajeno. Un hecho muy trascendental es que el Perú también ha dictado normas y políticas, como están en los decretos supremos, está en las más resaltantes, en la 020, en la 040, en la 046, en la 064, donde se han dispuesto bonos, beneficios, pero las más resaltantes y que se vinculan al tema que quizás nos convoca es justamente aquellas normas que han ordenado el aislamiento social obligatorio por las graves circunstancias. Este aislamiento social obligatorio definitivamente es una restricción a los derechos fundamentales de la persona.
porque se vincula directamente con el derecho a la libertad de tránsito, a la libertad de reunión, a la libertad del contacto social, de las relaciones sociales, etc. Entonces, definitivamente, en este contexto de emergencia sanitaria hay restricciones sanitarias. Y una de ellas, obviamente, es el aislamiento social obligatorio. Y esto de primer bloque, porque de un segundo bloque vamos a tener unas consecuencias secundarias, y estas consecuencias secundarias son las que van a dejar un mayor impacto, que es justamente que debido a ese aislamiento social obligatorio, las y los no pueden ejercer sus actividades por las cuales sustentan su hogar y su sobrevivencia de manera ordinaria. ¿Por qué? Porque encontramos en un estado de excepción en la que hay limitaciones de los derechos. Entonces, esto nos genera una visión de una nueva convivencia social, y de hecho lo estamos viviendo porque es un nuevo contexto de convivencia, la forma como uno lleva a cabo los procedimientos, las compras, el mismo modo de relacionarnos, el mismo modo de capacitarnos como lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y esa situación también dibuja de manera global los contextos sociales y económicos que van a evidentemente afectar a la ciudadanía en general. Entonces, este tema de las consecuencias del COVID-19 son consecuencias que van en un contexto social. ¿Y qué podemos encontrar nosotros como consecuencias secundarias y que dijimos que el impacto era de mucho mayor gravedad o mucho más nocivo quizás? Eran justamente los aumentos de niveles de pobreza, los despidos masivos, el aumento de la informalidad. Este tema del aislamiento social ha traído también la caída del PBI, etc. Y antes de ingresar al tema que justamente nos convoca hoy, que son los procesos de alimentos y la variable que es la reducción, es importante comentar cuál es la tendencia, es decir, hacia dónde vamos, y en ese camino, qué riesgos van a existir, y en ese contexto de riesgos, cuál es el impacto al que la sociedad se va a ver afectada. En principio, en cuanto a las tendencias, vamos a ver que la universalización de los derechos básicos va a ser acentuada. ¿Por qué? Porque justamente vamos a tener una demanda de igualdad y protección, sobre todo a las personas en condición de vulnerabilidad, como pueden ser niño, niña, adolescente, personas con discapacidad y adulto mayor. Una segunda tendencia es la expansión y valoración de lo público y lo privado. Es decir, aquí resurge y se fortalece y entra en protagonismo ciertos derechos que no se encontraban en escenario antes del COVID, que es justamente los derechos sociales a la salud y también estos derechos colectivos que nosotros tenemos a que todos tengamos que asumir normas sanitarias, pero ya no desde un enfoque local para yo cuidar a ese uno, sino desde un enfoque integral, desde un enfoque social que permita, como se dice, proteger a toda la comunidad, a todo el contexto social. Y también los derechos de solidaridad que se ven muy marcados y que nosotros lo veíamos antes como los derechos de tercera generación, ¿no? Y en los cursos de derechos humanos siempre sonaba débil, ¿no? Porque más nos enfocábamos en los derechos civiles y políticos, en los derechos económicos socioculturales, los DESCA, pero quizá poca importancia le habíamos dado nosotros a los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos, los derechos de solidaridad y de convivencia social, ¿no? Que ahora en estos tiempos van a estar muy marcados. Entonces, de hecho, hay una ampliación del espacio político para la protección social,
y esto nos lleva a un cambio de prioridades en los valores de las personas, que puede ser una gran oportunidad. Pero también hay un lado gris en el que no se está viendo esa priorización de valores, porque según los informes del Ministerio de la Mujer, el caso o los casos, perdón, de niños y niñas en situación de desprotección se han visto triplicados si comparamos en un contexto ordinario. Ahora, hacia eso vamos y ¿cuáles son los riesgos que en este andar vamos a tener? Es que de hecho, este contexto de pandemia, esta situación que ha traído la declaración de emergencia, este estado de excepción que estamos viviendo, puede afectar gravemente la plena vigencia de derechos humanos de la población. De hecho, en primera línea, por los riesgos que existen, los derechos y a los que se ven expuestos, los derechos a la vida, los derechos a la salud, a la integridad personal, etc. Entonces, eso va a generar también que se haga una cadena de consecuencias que van a tener que justamente afectar de manera muy significativa la vigencia y la efectividad de los derechos humanos. Luego también hay el riesgo de tentación del control social, ¿no? Porque siempre percibe que pueden estar siendo dictadas con un tufo autoritarismo. De hecho, también el uso indispensable de la tecnología ha cambiado el modo de convivencia, el modo de relacionarse y el modo de percibir las cosas. Incluso este uso de tecnología también ha tenido que ser, ha tenido que ser justamente de atención a la administración de justicia para el desarrollo de las actividades. Ya no es más un tema de posibilidad o de aptitud a lo que ustedes conocían. Oye, las habilidades tecnológicas es el +1 que tú puedes conseguir dentro de tus actividades o de tus aptitudes. Ahora el uso de la tecnología es parte de, y bueno, los nacionalismos. Pero lo que más podemos resaltar nosotros y que no hay que perder de vista son los impactos que nos va a dejar y que nos deja y que lo vamos a nosotros a percibir, ¿no? en grandes escalas respecto a lo que viene a ser el contexto de pandemia, es justamente estos impactos diferenciados por colectivos, interseccionales, sobre la efectivización y la realización de los llamados DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Y esto va a marcar mucho más, con mayor incidencia, digamos, a poblaciones vulnerables, y este impacto de incidencia y impacto evidentemente negativo va a ser un impacto inmediato, un impacto a mediano plazo y también el grupo de indicadores que nos van a poder identificar ciertas consecuencias negativas a largo plazo. Sin embargo, lo que más nos preocupa a nosotros es justamente el impacto negativo, que según los estudios de CEPAL, es posible que después de la crisis sanitaria tengamos a más de nos ocupa porque son factores económicos que hacen que nosotros de repente por inconvenientes, dificultades para el ejercicio de los derechos urgentes como son los derechos de alimentos. Justamente a propósito de este adolescentes, tanto es para el trabajo forzado o para el abuso en cuanto al trabajo y explotación sexual, también se va a ver muy marcado, ¿no? Dentro de los impactos negativos.
Dicho esto, entonces, y para ya ir conectando con el tema que nos convoca, nosotros vemos cuál es el escenario que nosotros tenemos en cuanto a procesos de alimentos. En procesos de alimentos sabemos que del 100% de procesos, el 89.9% son procesos que los inician mujeres en representación de sus hijos e hijas. Y un 4.9% lo van a reflejar personas con discapacidad o personas adultas mayores que van a acudir de repente buscando tutela para la pretensión de estos derechos alimentarios. Entonces, es importante nosotros poder partir por identificar que este tipo de procesos de alimentos comprenden un gran colectivo de personas en condición de vulnerabilidad. Es decir, mujeres que representan a sus hijos, quien por ser niño, niña, adolescente y dadas sus condiciones naturales no pueden sustentarse por sus propios medios, adultos mayores igual que por la misma situación de orden natural no pueden proveerse a sí mismos, y personas con discapacidad también por situaciones de orden natural o situaciones extraordinarias que tampoco van a poder generar sus propios ingresos. Entonces, estas demandas de alimentos van a ir vinculadas directamente en su 100% a personas en condición de vulnerabilidad. Y estando en este escenario de personas en condición de vulnerabilidad, por un lado, y teniendo como en el otro que los alimentos son derechos humanos, derechos urgentes, que son de necesidad básica, porque justamente de él depende la sobrevivencia de una persona, como se dice, pasiva o débil, que va a depender de otra para su propia sobrevivencia. Este derecho va a ir vinculado directamente con el derecho a la vida. Y el derecho a la vida es justamente uno de los derechos que la Convención Americana de Derechos Humanos limita a los estados de emergencia y excepción en el ejercicio. Es decir, en un estado de emergencia todos los derechos pueden quedar limitados, restringidos de alguna manera, pero el derecho a la vida es un derecho que ni en estado de emergencia va a poder ser limitado o restringido. Esto dentro justamente de la opinión también consultiva que se hizo a la comisión y que lo sacó en el año 89 con esta interpretación. Entonces, ¿cuál es ¿cuál es el sustento normativo, antes de pasar? El sustento normativo que nosotros tenemos en principio para fijar alimentos es que los alimentos se regulan por el juez en proporción a las necesidades de quien los pide y a las posibilidades del que puede darlos, atendiendo además a las circunstancias. Es decir, la misma norma nos establece aquí dos indicadores para un resultado. Dos indicadores para una consecuencia, la necesidad y la capacidad económica. Respecto al estrés, podemos diferenciar dos grupos. Los grupos de personas menores de edad, niño, niña, adolescente, en el que el estado de necesidad se presume y no se requiere medio probatorio para ser sustentado, y el estado de necesidad de personas mayores que sí se requiere estar debidamente probado. Y de ahí la capacidad económica, que justamente debe ir en equilibrio con el estado de necesidad, y vamos a dejar la capacidad económica para comentarlo después. Vamos a ver que en estos criterios que nos dicen que hay dos indicadores, estado de necesidad y capacidad económica.
nos viene en el artículo 482 del Código Civil la posibilidad de modificar el monto de la pensión de alimentos. Y también a estos dos indicadores, esta norma nos va a dar dos variables. Primero nos dice que la pensión de alimentos se incrementa o se reduce según el aumento o disminución que experimenten las necesidades del alimentista y las posibilidades del que debe prestarla. Y bueno, haciendo la constancia de que cuando el monto de la pensión se hubiese fijado en porcentaje de las remuneraciones del obligado, no es necesario un nuevo juicio para reajustarla, porque ello se hará de manera automática según las variaciones de las remuneraciones sobre las cuales se estuvieran haciendo. Entonces nosotros tenemos los dos indicadores que habíamos dicho inicialmente, el estado de necesidad y la capacidad económica. Y a esos dos indicadores, esta norma nos va a plantear dos variables. Nos va a decir que esos indicadores, ¿no?, van a tener dos variables para un resultado. Quiere decir que va a haber una variable en cuanto al incremento y en cuanto a la reducción. Y que en tanto el estado de necesidad se incremente o se reduzca, igual la pensión de alimentos podrá incrementarse y reducirse. En cuanto a la capacidad económica se vea incrementada o reducida, entonces el monto de la pensión económica podrá modificarse, incrementarse o reducirse, según la variable que se esté trabajando en el proceso. Entonces, siempre, fíjense que la norma no desvincula estos indicadores. Estos indicadores van en binomio, que es el estado de necesidad y la capacidad económica. Ahora, ¿qué normas hay que tener en cuenta para ver y evaluar el inicio de una demanda de reducción de alimentos? Tenemos una norma que, digamos, se convierte en una norma de procedencia, si se quiere llamar así, al artículo 565, inciso A del Código Procesal Civil, que nos dice que es un requisito de la demanda de reducción de alimentos acreditar estar al día con el pago de la pensión de alimentos. Este supuesto normativo que nos exige el 565 a lo largo de estos últimos años ha tenido una tendencia jurisprudencial a su flexibilización. Es decir, han habido diferentes pronunciamientos, inicialmente individuales, por los cuales se ha ido flexibilizando. Finalmente, ha habido jurisprudencia colectiva que se ha visto materializada en plenos jurisdiccionales distritales de familia, como son los de Ica en el año 2018 y también el pleno jurisdiccional del Callao. En estos plenos jurisdiccionales también se ha aplicado la flexibilización a estas normas. En el de Ica se dijo que esta norma debía ser exigida para los niños y niñas que sean quizá menores de edad, ¿no?, y que en estos casos sí o sí tendría que acreditarlo, y que en los casos para personas mayores de edad no era necesario acreditarlo. Yo considero que no se debe hacer ningún tipo de disquisición, así tenga sustento de repente del favoris minoris, que es el favorecimiento de la interpretación a favor de las personas menores de edad, pero sí debemos nosotros de alguna manera entender su flexibilización, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de estados de emergencia, de estados de excepción, para nosotros poder evaluar caso por caso y ver, ¿no?, cuál es la posibilidad, o en todo caso, como dice el pleno distrital del Callao, que nos plantea y nos dice, oye, ¿por qué no dejar el requisito de procedencia para verlo en la sentencia? Y veamos qué pasa en el proceso, ¿no?, qué es lo que, cómo se desarrolla el proceso, qué es lo que encontramos dentro del proceso para nosotros poder en sentencia ya verificar, ¿no?, si es que le aplicamos el principio de flexibilización o no, que es otra alternativa también, ¿no?
Bueno, ahí vamos con la tendencia. ¿Qué circunstancias nosotros tenemos justamente para poder nosotros evaluar lo que habíamos dicho, ¿no? Incremento o reducción, si lo quieren llamar disminución, a estos dos indicadores, estado de necesidad y capacidad económica. Y regresamos a la norma primigenia y a la originaria, que es el artículo 481, que nos decía que esos dos indicadores, estado de necesidad y capacidad económica, iban a ser evaluados, dice, atendiendo a las circunstancias. Entonces, si estamos hablando de circunstancias, podemos nosotros dividir las circunstancias en dos bloques, circunstancias generales y circunstancias específicas. Es decir, para poder ver si hay variables de reducción de alimentos que se puedan presentar, que nos lleven a que esa variable va a modificar uno de los dos indicadores y que como consecuencia de eso yo pueda modificar la pensión de alimentos, tengo que evaluar circunstancias. Entonces vamos a la plataforma de circunstancias y las dividimos en dos grupos. Circunstancias generales y circunstancias específicas. Yo las he dividido así. Circunstancias generales serán aquellas circunstancias que están en el entorno exterior del obligado, ¿no? Como normas generales que a él le están vinculando y afectando de alguna manera. ¿Cuáles podrían ser? Por ejemplo, circunstancias generales que puede ser el transcurso del tiempo. El transcurso del tiempo hace que podamos nosotros evaluar una circunstancia general, el tiempo desde que se fijó la pensión de alimentos, de cuánto tiempo estamos hablando, de 1 año, de 2 años, de 3 años, cuánto tiempo ha pasado. ¿Por qué es importante el tiempo? Porque justamente para evaluar circunstancias generales necesitamos ver el transcurso del tiempo para evaluar la evolución económica que en ese periodo, ¿no es cierto?, ha tenido el país. Si la evolución económica ha ido de manera lineal y progresiva ordinariamente o ha sufrido cambios y modificaciones extraordinarias que hacen que se vean desajustes, ¿no? Como por ejemplo este contexto de emergencia sanitaria. Evidentemente la evolución económica va a sufrir una modificación, ¿no? Entonces, en la evolución económica nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, algunas circunstancias como es el costo de vida, si el costo de vida se ha incrementado o no, y las políticas económicas también por parte del Estado, la remuneración mínima de la persona por una jornada ordinaria de trabajo de 8 horas se ha visto incrementada, se ha visto disminuida, se ha mantenido en el tiempo, está estática, y si está estática, esa no me ayuda de repente a poder incrementar, ¿no? Entonces, son circunstancias, como ustedes pueden advertir, que va a tener características de ser trascendentales, de ser circunstancias posteriores a la fijación de alimentos, que sean lo suficientemente justificatorias y razonables que me lleven a la modificación de ese indicador. Entonces, también podemos tener circunstancias generales, como los contextos sociales, de una emergencia sanitaria, de un estado de excepción, de un aislamiento social obligatorio, ¿no? Que va a comprender este contexto social, me trae como consecuencia medidas y políticas, ¿no?, que van a ser restrictivas de los derechos para las personas y que van a afectar su normal desenvolvimiento y el normal desarrollo de sus actividades económicas como para poder ejercer ingresos. Entonces, todo esto es el paquete de circunstancias generales. ¿Podríamos ir incrementando otras circunstancias? Sí, claro, podríamos ir incrementando más circunstancias generales que quizás ustedes advertir, ¿no? Pero respecto al otro bloque de circunstancias específicas que ya están en el entorno individual del obligado, es decir, son circunstancias que
ya van focalizadas, que van individualizadas, personalizadas, si quieren usar el término, al obligado. Entonces, focalizadas en torno, ¿no es cierto?, al obligado. Entonces, yo voy a encontrar, por ejemplo, circunstancias específicas respecto a sus ingresos económicos, se incrementó, disminuyó, también respecto a los bienes muebles e inmuebles que puedan de repente reflejar su capacidad económica, algunos derechos y creencias que pudiera también haber incrementado o disminuido, y en este caso si estamos hablando de reducción, evidentemente podremos también ver si es que hay circunstancias específicas que han hecho que su patrimonio, su capacidad económica se haya visto mermada justamente como consecuencia del impacto que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Y las obligaciones también similares que él pudiera tener, que se pueden asociar como egresos a partir de obligaciones similares. En obligaciones similares puede ser que el obligado tenga también otros hijos, que cuando yo fijé la pensión de alimentos no tenía, y es una circunstancia nueva que la tengo, que es específica. Pero la pregunta es, doctora, si es que ya el obligado tenía hijos cuando yo fijé y eso no se ha modificado, no, pues entonces eso no es una circunstancia posterior para este proceso de reducción que estamos analizando. Tiene que ser necesariamente una circunstancia posterior que nos sirva como variable para la modificación de esos dos indicadores que habíamos comentado, que decía la norma. Ahora, otra circunstancia específica es el endeudamiento, que no se debe dejar de tener en cuenta en las fijaciones o al momento de valorar o de evaluar los criterios que tiene el juez para fijar la pensión de alimentos. Puede evaluarse de manera positiva y también puede evaluarse las deudas de manera negativa. ¿Cómo de manera positiva? Por ejemplo, si estoy en un proceso de reducción y el obligado ofrece medios probatorios en los que me exhibe, me prueba y confirma en el que él tiene deudas que no ha podido asumir, que no ha podido cumplir justamente porque se ha visto limitada en su actividad económica, entonces evidentemente tenemos que tener en cuenta que sobre él hay una carga, una obligación, ¿no?, que no está pudiendo ser asumida. Y eso lo vamos a poder nosotros ver porque obviamente presentará el estado de cuenta, podremos ver también en qué se invirtió, porque también podamos nosotros advertir que de repente las obligaciones o las deudas que acrediten es un doble riesgo, porque no solamente es valoración positiva a lo que yo quiero como abogado del obligado, sino también una valoración que me pueda hacer negativa. El juez me puede decir, señor, ¿sabe qué? He visto que el monto del endeudamiento o de la deuda que tiene su patrocinado es de 200,000 y usted ofrece como pensión 200, pero si usted su actividad económica es de mayor impacto, ¿no? Porque de alguna manera las obligaciones van reflejando también el movimiento económico que tiene el obligado. Entonces hay que también tener en cuenta eso, ¿no? Y algunas otras situaciones limitativas, como circunstancias específicas, posteriores, justificatorias y razonables. ¿Cuáles, por ejemplo? Podría ser, por ejemplo, que el obligado haya tenido la enfermedad, por ejemplo, del COVID-19 y que por ende tenga las consecuencias de la misma enfermedad, o que también se encuentre dentro de un centro penitenciario, o que también él haya sido de repente, haya asumido o haya adquirido algún tipo de enfermedad limitativa, de repente ha sido quizás atropellado y ahorita se encuentra, por ejemplo, en rehabilitación, en terapia. Es decir, vamos a encontrar nosotros un universo de situaciones limitativas que pueden
ser evaluadas como circunstancias específicas para la fijación de la pensión de alimentos. Y una de las circunstancias que habíamos comentado justamente eran la emergencia sanitaria que nos ha traído esta pandemia. Y aquí queríamos de repente un poquito ahondar más, es que este contexto social del COVID-19 que nos ha traído, nos ha traído restricciones, ya lo habíamos dicho, aislamiento social, pero también nos va a traer algunas otras consecuencias que van a ir ligadas directamente con la actividad económica o con la capacidad económica que pueda tener el obligado. Por ejemplo, se advierte que hay mucha incidencia en los desempleos. La tasa de desempleos evidentemente se ha incrementado por la misma restricción de la actividad que se tiene. Y de los que no, pero también han sufrido un desmedro en cuanto a la recepción de sus ingresos. Justamente también ha habido justamente lo que ha llamado mucho la atención es esta llamada suspensión perfecta de labores, ¿no? Que justamente trajo el numeral 3.2 del decreto de urgencia 38/2020, que daba la posibilidad a algunos empleadores de poder suspender la relación laboral por un periodo determinado. En algunos casos hemos estado revisando esos contratos, las suspensiones perfectas, en las que hemos visto que los periodos están siendo en su mayor, en la mayor casos que hemos visto ha sido por un año. Entonces, son situaciones que no se pueden dejar de tener en cuenta porque obviamente el obligado tiene una suspensión perfecta de labores, es decir, su relación laboral está suspendida por un periodo. Entonces, bien se puede pedir la reducción, ¿no? O también se puede quizás plantear una reducción vía acción en un periodo. Ahora, la pregunta es, ¿pero qué pasa si termina el año? Bueno, si termina el año, y advertimos, ¿no? Que el obligado se ha reinsertado nuevamente a sus relaciones laborales. Obviamente, ¿no? Lo bueno y lo beneficioso que nosotros tenemos con los procesos de alimentos es que no hay una cosa juzgada material. Siempre se habló de una cosa juzgada formal. ¿Qué quiere decir? Que no pueden haber dos decisiones en un mismo contexto, pero no estamos limitándonos a decidir el tema de fondo, sino se está decidiendo solamente de manera formal sobre lo que existe en la mesa, sobre las circunstancias y los elementos que existen en la mesa. Y un tercer punto, ¿no? Que nos trae este contexto social del COVID-19 es justamente que los obligados también se encuentran en situación de riesgo. Y esto va a afectar mucho porque imagínense que los obligados tengan como actividad económica y de la que dependa su sobrevivencia y de quienes ellos dependen, sea, por ejemplo, la actividad médica, o sea, la actividad, por ejemplo, de los efectivos policiales. Entonces, evidentemente, ellos van a pertenecer a un grupo de riesgo y que no podemos nosotros dejar de evaluar en esta situación. Y bueno, pasando al tema que lo habíamos dejado pendiente a propósito, que era justamente la capacidad económica, este indicador que justamente habíamos visto que era uno de los indicadores para fijar alimentos y también uno de los indicadores sobre lo que las variables van a recaer para reducir los alimentos. Si nosotros hemos visto que estas circunstancias específicas o estas circunstancias generales puedan directamente afectar o vincular al obligado, entonces de hecho hace que nosotros tengamos que recapitular y reevaluar la capacidad económica. Y entonces partimos por señalar qué es la capacidad económica.
¿no? A veces se cree que la capacidad económica son los ingresos del obligado y casi en la mayoría de sentencias lo ponemos así y casi la mayoría de abogados también lo sustentamos así en la demanda, lo cual no es correcto. La capacidad económica es la potencialidad económica vinculada a la titularidad y a la disponibilidad que tiene el sujeto. Es la aptitud o la posibilidad real, la suficiencia o la solvencia de un sujeto de derecho para poder hacer frente a la exigencia de una obligación. En resumen, podemos nosotros graficarlo como que la capacidad económica es el reflejo, es la sombra, es el reflejo económico que tiene una persona para asumir una obligación. Y entonces, si hablamos nosotros de potencialidad económica, si nosotros hablamos de suficiencia económica, si nosotros hablamos del reflejo económico que una persona está proyectando, entonces nosotros no podemos limitarnos a hablar sobre ingresos del obligado, sino tenemos que hablar sobre ingresos del obligado en cuanto a sus remuneraciones mensuales que puede percibir. También tenemos que evaluar los frutos civiles que pudiera tener el obligado. Puede ser que tenga bienes, propiedades que le puedan estar generando algún tipo de renta que va a sumar a esos ingresos. Puede también tener algunos derechos sobre bienes patrimoniales, bienes muebles, bienes inmuebles, que también le pueden generar cierto soporte económico. Por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre un obligado que tenga una propiedad, una casa, y uno que no tenga? Doctora, pero si lo que usted quiere es un monto de pensión de alimentos, ¿eso qué tendría que ver, no? Tiene mucho que ver porque yo voy a ver, justamente voy a evaluar si el obligado tiene una propiedad sobre la cual él puede vivir. Entonces, evidentemente, sé que él no va a asumir un pago por renta o por habitación. Entonces, sus egresos van a ser menores. Entonces, de hecho, tener un patrimonio, un bien inmueble o un bien mueble, le va a generar también cierto soporte económico. También puede tener acreencias. Hemos advertido que muchos obligados pueden tener, aparte de sus ingresos económicos, algunas acreencias, pueden ser utilidades, regalías, pueden tener acciones sobre las cuales ellos también puedan percibir ingresos. Y también algo que muchas veces no tomamos en cuenta es el soporte económico que tiene el obligado. Es decir, el soporte económico es algo diferente a su capacidad económica, porque habíamos dicho que la capacidad es esa posibilidad, esa potencialidad que yo tengo para asumir mi deuda. Pero el soporte económico es justamente ese reflejo patrimonial que a mí me pueda dar cierto respaldo para cumplir mi obligación alimentaria. Un ejemplo de soporte económico puede ser que cuando el obligado, por ejemplo, estudie en la Universidad de Lima y en su contestación de demanda nos diga, señor juez, yo no trabajo porque soy estudiante. Sí, pero tú tienes el soporte económico y la asistencia aún de tus padres, quienes todavía incluso pagan en la Universidad de Lima y todos los gastos que implican tu estadía allá. Entonces a ti no te puedo fijar como una persona que no tiene soporte económico, un monto bajo. Entonces hay que evaluar para fijar justamente de acuerdo al soporte económico que tiene. Ahora,
Otro hecho otra circunstancia que nos va a permitir evaluar la capacidad económica también es el soporte económico que tienen los obligados con sus cónyuges, porque en el Código Civil bien claro se señala cuáles son las deudas de las sociedades gananciales. Ustedes van a encontrar ahí, deudas de las sociedades gananciales. Las sociedades gananciales, como ente autónomo, tiene obligaciones que asumir como sociedades gananciales. Y en las sociedades gananciales ustedes van a encontrar que es parte, es carga, es obligación de las sociedades gananciales asumir las obligaciones alimentarias que uno de los cónyuges tuviere respecto de otro. Es decir, no es ese razonamiento de que es tu hijo y es tu problema. No, entonces, es tu hijo y esa obligación alimentaria está a cargo de las sociedades gananciales, ¿no? Entonces, de alguna manera, hay un soporte económico. Si vemos que el obligado, ¿no?, en vez de decir que tiene una esposa y que su esposa le genera egresos, ¿no?, tengamos en cuenta que más bien la esposa no le va a generar egresos, salvo que sea una persona con discapacidad, sino la esposa, más bien, si de repente el obligado no trabaja, pero su esposa trabaja como ejecutora coactiva en la SUNAT, obviamente el obligado tiene un soporte económico. ¿Por qué? Porque debido incluso a los deberes asistenciales de los cónyuges, ¿no?, casa, techo y comida no le va a faltar a él. Entonces, de esa parte ya no tendríamos, ¿cómo se dice?, el criterio que le implica a él. Entonces, hay mucha más sostenibilidad de poder evaluar su soporte económico. Aparte porque ya les decía que es una carga de la sociedad. Todos estos criterios nos sirven justamente para reevaluar la capacidad económica en los procesos de reducción de pensión de alimentos, atendiendo a que son circunstancias devenidas o son circunstancias posteriores a la fijación de alimentos. ¿No? Es decir, en este contexto. Y en ese razonamiento vamos a nosotros poder ver que es posible identificar las circunstancias en principio, identificar las circunstancias en que se fijó los alimentos. No podríamos evaluar variables de reducción sobre los dos indicadores si no sabemos o no tenemos en cuenta cuál fue el esquema sobre el cual se fijaron los alimentos. Entonces, partimos primero por definir qué circunstancias se tuvieron en prioritaria o en principio cuando se fijó los alimentos. ¿Qué circunstancias existían en torno al estado de necesidad y a la capacidad económica del obligado cuando se fijó los alimentos? Primer punto. Ahora, segundo punto, sobre eso que ya teníamos, ¿cuáles son las circunstancias generales que van a afectar o que se van a vincular con el obligado? Le afecta por ejemplo, este contexto social, le afecta el periodo del tiempo, le afecta la evolución económica, le afecta directamente, no. Y también pasar a evaluar las circunstancias específicas o individuales que habíamos dicho que sean necesariamente trascendentales para evaluar si efectivamente esa variable va a cumplir con la finalidad de reducir o de incrementar esos dos indicadores y tener como resultado una decisión favorable. Entonces, es importante determinar también si el obligado tiene un trabajo y si su trabajo es formal o informal. Como trabajador de planilla o empleador contribuyente, o si su trabajo es informal con trabajos esporádicos o no contribuyente. También podemos evaluar en este aspecto de circunstancias específicas algunas condiciones, pero ya como elementos concomitantes
para el ejercicio de las actividades económicas que pudiera tener el obligado. Pero son, digamos, condiciones que van a ser indicios probatorios, que van a ser situaciones concomitantes que están, o elementos periféricos que están en torno al caso. Pero no podemos nosotros tomarlo como un hecho directo. Por ejemplo, se ve que en muchas decisiones judiciales se dice, ¿no? El obligado es ingeniero mecánico y por ende es probable que el señor gane 4.000 soles. Vamos, que es un razonamiento muy subjetivo. Es que aquí, doctora, tengo como elemento probatorio que el señor tiene su título acreditado y por la SUNEDU incluso, que el señor es ingeniero civil. Sí, pero ¿qué tipo de medio probatorio es ese? ¿Es un medio de prueba directa o indirecta? ¿Te prueba los ingresos directos o te prueba de manera indirecta la condición? Te está probando la condición, o sea, la posibilidad que él tiene, que va a ser un indicio. Es probable que como el señor es titulado, es probable que el señor pueda realizar algún tipo de actividad económica. Entonces, no tengo todos los elementos probatorios en la mesa, solamente tengo una condición, que puede ser un indicio nada más. Y finalmente, ya con esta evaluación de circunstancias antes, de circunstancias posteriores, tanto generales como específicas, podremos evaluar el incremento o la reducción de las obligaciones. Y en este razonamiento vamos a justamente entrar en escena el razonamiento probatorio que debe existir. Porque en los procesos tanto de alimentos como de reducción, exoneración, prorrateo y todas las variables que ustedes puedan identificar de este tipo de procesos, se habrán podido dar cuenta que los elementos probatorios o los medios probatorios son mínimos. Es decir, aquí ese viejo aforismo de dadme los hechos que yo os daré el derecho, casi ni se cumple, ¿no? Y nos parece extraño que nos invoquen el 196, que nos diga que es deber de las partes afirmar o acreditar los hechos que alegan en su pretensión y en su contestación. Entonces decimos, qué raro, ¿no? ¿Por qué nos exigen? Siempre hay un prejuzgamiento de la carga probatoria. La demandante, en su imaginario, dice, ¿no? Voy a presentar la demanda, voy a adjuntar la partida de nacimiento y mi DNI, punto. Ya el señor sabrá cómo se defiende. Ya el señor dirá si tiene o no tiene. Yo le pido como pensión de alimentos 1.000 soles, ya él verá ya cómo lo acredita. Es decir, que la parte demandante, y ahí yo voy donde los abogados más, porque si no tuviera defensa, bueno, puedo responsabilizarle a la misma parte, pero si tiene abogado, señores, tenemos que asumir responsabilidad. Si hacemos ese tipo de demanda y le dejamos toda la actividad probatoria al demandado, nosotros no presentamos más que el DNI y la partida de nacimiento. Es algo que no se está cumpliendo porque creemos falsamente que la carga probatoria es del obligado. El obligado recibe la contestación de la demanda, la revisa, la lee y simplemente, ¿no?, presenta, adjunta su DNI y su declaración jurada, que es un acto jurídico unilateral que él hace, ¿no?, que gana tanto y punto. Ella no probó nada, yo no tengo por qué hacerlo. Y al final del día, ni la parte demandante ni la parte mandada ofreció medios probatorios. Pero cuando sale la sentencia, sí decimos, esa sentencia no es justa, y a veces se leen los recursos de apelación, ¿no? El abogado dice, ay, tal parece que la jueza no es madre,
o no sé de qué vive, porque no sé si la jueza irá al mercado o no irá al mercado, porque el monto que ha fijado no es un monto acorde. Es decir, concentra su recurso de apelación en hechos subjetivos y no en hechos objetivos. No analiza si hubo justificación interna o externa en el razonamiento que hizo el juez para establecer los criterios de la pensión de alimentos. Y casi en la mayoría de razonamientos, casi en la mayoría, no va a poder el juez justificar o sustentar un monto. ¿Por qué? Porque hay deficiencia probatoria. Porque hay esa creencia que la carga probatoria no me corresponde a mí, que lo pruebe él, ¿no? Que lo pruebe la otra parte. Y lo que dice el artículo 196, bien claro, dice: cada parte que afirme los hechos debe probar sus afirmaciones. Si la parte demandante dice que el señor es un distribuidor de helados, la parte demandante debe probarlo. Y si el demandado dice, no soy distribuidor, solamente tengo un carrito que vendo helados en la esquina, entonces al por menor también tendrá que probarlo. Esas alegaciones tendrán que ser probadas a través de medios probatorios. Y ofrecer, admitir, actuar y sobre todo valorar. Porque a veces se advierte que hay ofrecimiento de medios probatorios, pero ¿qué pasa? Una cosa es describir y otra cosa es valorar. Una cosa es describir y decir, señor, aquí tengo un acta de constatación, aquí hay una partida de nacimiento, acá hay 2 partidas de nacimiento, acá hay una boleta de pago, aquí tengo que el señor tiene un vehículo. En consecuencia, fijo el monto de... y ponen el monto. Pero ahí no hubo una justificación interna. Ahí no hubo una motivación, ahí no hubo una valoración de los medios probatorios. No, pero lo consigné ahí, doctor, ahí está en la sentencia, mire, usted lee. No, la valoración no es la descripción de los medios probatorios en la sentencia. No es descarga familiar adicional compuesta por 2 hijos. ¿De qué manera estás evaluando esa circunstancia? ¿De qué manera esa circunstancia se constituye en una variable que tú puedas reducir o incrementar o fijar una pensión de alimentos? Entonces, ahí hacemos mea culpa respecto a la valoración, ¿no? Así como los abogados asumen responsabilidad por la deficiencia probatoria, nosotros asumimos responsabilidad por la deficiencia en la valoración probatoria. Bien, pero eso se puede cambiar. No todo está perdido, podemos cambiar, estamos en época de cambios. Doctora, díganos qué hay que hacer. Bien, fortalezcamos los medios probatorios. Si tenemos que verificar, probar, en el proceso de si ha disminuido esos 2 indicadores, tanto sea estado de necesidad, que es, lo más probable es capacidad económica, porque el estado de necesidad es poco probable, salvo que sea una persona mayor, pero ahí no se reduce, más bien se exonera. Pero en los medios probatorios nosotros podemos hacer uso de las tecnologías, podemos acceder a base de datos públicos. Nosotros somos abogados, podemos verificar ingreso a salud, acreditación a su página web. ¿Está acreditado el señor? Sí está acreditado. ¿Qué tipo de medio probatorio es? ¿Es directo o indirecto? Indirecto, doctora, porque no va a probar de manera directa lo que queremos, pero sí es un indicio que nos va a ayudar a probar aquello que queremos. ¿Y qué te va a ayudar a probar? Que el señor tiene una relación laboral, que tiene una relación laboral dependiente, y que no es como en su declaración jurada dice que no trabaja hasta la fecha. Entonces, al menos ya tenemos algo, ¿no? Entonces ya tenemos, por ejemplo,
una situación que nos va a acreditar que por lo menos hay una condición o una situación. ¿Cuál es? Que el señor ejerce una actividad laboral por la cual percibe ingresos. También podemos obtener datos, por ejemplo, de las bases de datos públicos de la ficha consulta RUT de la SUNAT, si el señor efectivamente cuenta o no con alguna actividad comercial que le permita generar ingresos, algunas situaciones de indicio que puede tener de repente en la base de datos de la SUNEDU, podemos verificar en muchas ocasiones. El obligado señala que no, apenas tengo estudios inconclusos, y vemos que en la SUNEDU tiene hasta el título, ¿no? Entonces, ahí vemos que hay un ocultamiento de medios probatorios, lo cual ya hace a veces dudar. Podemos encontrar en la Dirección de Transportes la habilitación de licencias, qué tipo de licencia tiene. Señor, tiene licencia A2B, que le permite la conducción de vehículos de carga pesada o vehículos de transporte. Ese medio probatorio o ese elemento probatorio se condice y se corrobora con los hechos alegados de la parte mandante, que refiere que el señor, ¿no?, se dedica al transporte público, ¿no?, como chofer de combi, como chofer de carga, etc. Entonces, ya yo voy confirmando y voy complementando. Entonces, ya los alegatos o las afirmaciones de la parte demandante o de la parte mandada se van haciendo más sostenibles y por ende va jalando las otras afirmaciones que puede tener. Porque el juez está pensando, esta afirmación fue verdadera, es probable que también las otras afirmaciones puedan ser ciertas, ¿no? Entonces ya vamos, como se dice, formando una convicción sobre los hechos en el juzgado. Y también podemos encontrar en algunas planillas electrónicas que también están en la web, no se olviden de esos, tenemos todos los elementos para verificar si efectivamente el señor, ¿no?, se ha visto reducidos sus ingresos, su capacidad económica. También un hecho en tema probatorio que vale la pena comentarlo es justamente los medios probatorios que se vienen adjuntando tanto de WhatsApp como de Facebook. Es importante siempre tener mucho cuidado porque el uso de las redes sociales es un beneficio a veces como un perjuicio. Es un beneficio porque nos permite el acercamiento, las relaciones en redes sociales con los demás y estar conectados con los amigos que están en otro país y saber todo de ellos, etcétera, ¿no? Puede tener beneficios, pero también puede tener algunos perjuicios, ¿no? Porque a veces en nuestro ánimo quizás de sobresalir o de destacar muchos demandados o muchos obligados, ¿no?, suben información que quizás no es cerrada, que quizás es cerrada en el Facebook o que quizás sea una información verdadera, no lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa con las publicaciones en Facebook? ¿Son o no son medios de prueba que nos permitan de repente acreditar los hechos que sustentan nuestra demanda o nuestra contestación de demanda? He visto que en muchos procesos han presentado las fotografías del obligado que está en otro país, llevando cursos, llevando capacitación o de paseo simplemente en Facebook, ¿no?, en otros países, pero sin embargo en su contestación de demanda dice, ¿no?, que es una persona que vive de sus padres, que no tiene ingresos económicos, que su situación económica es precaria, pero vemos la foto que en el Facebook está sentado sobre un Caterpillar manejando y diciendo aquí en mi primer día de trabajo. Entonces son situaciones que uno visualiza y son evidentes. No, pero está en redes sociales, no es medio probatorio. Entonces ahí tenemos ya nosotros algunos pronunciamientos jurisprudenciales que sí se están incorporando medios probatorios. ¿Pero por qué? ¿Y bajo qué razonamiento? En los razonamientos que ustedes van a encontrar en diferentes casaciones, como las que les he puesto en la PPT, van a encontrar el siguiente razonamiento. Es decir, señor,
En principio partimos que todo medio probatorio debe ser sometido a la contradicción. No hay medio probatorio que no pase el filtro de contradicción. Primer punto. Segundo punto, si se ha pasado el filtro de contradicción, ha sido sometido a una contradicción, ha sido trasladado, ha sido puesto de conocimiento a la otra parte, que se está incorporando o que se está pretendiendo incorporar ese medio probatorio al caudal probatorio del proceso, entonces se supone que si esa información es errada, esa información es pasada o esa información adolece de veracidad, entonces está justamente en el ejercicio del contradictorio, en el ejercicio de defensa de la parte justamente oponerse, tachar, ¿no? O observar la incorporación de ese medio probatorio al caudal probatorio del proceso. Señalando, señor, ¿sabe qué? Efectivamente, esa foto simplemente, ¿no? Como en algún momento vi en un caso que había un chico que había tomado fotos de un gimnasio muy bien implementado y todo eso había sido descargado, pegado e incorporado, ofrecido como medio de prueba de la demandante diciendo que tiene un ostentoso gimnasio. Pero en realidad todo habían sido afiches que habían sido subidos, ¿no? Y que él simplemente en su afán de publicidad lo había puesto. Pero simplemente el señor pudo acreditar, efectivamente se acreditó, ¿no? Claro, este tema de publicidad engañosa ya no es un tema que quizás nos vincule, pero sí se acreditó. Entonces, ahí hubo un escenario del contradictorio en el que justamente, ¿no? La parte que se ve afectada con ese ofrecimiento, con esa información que contiene el medio probatorio, lo puede hacer. Y bien, antes de presentarles algunas conclusiones, yo quería justamente aprovechar este espacio, ¿no? Para finalizar con este tema de reducción, pero un poquito haciendo un paréntesis para poder comentarles un poco que el proceso de alimentos ha variado, ¿no? Y por ende es posible que también los procesos de reducción puedan seguir esta misma dinámica que justamente se ha dictado en contexto de emergencia sanitaria. Proceso simplificado y virtual de procesos de alimentos para niños, niñas, adolescentes, resumido solamente en 5 pasos. Ahora, en la reactivación de las labores del Poder Judicial, el proceso de alimentos va a tener un nuevo modelo de tramitación y que es posible que este modelo se quede sostenible en el tiempo. Esto quizás por la progresividad que implica el uso de las tecnologías, ¿no? Que pocas veces nos hace retroceder si es que tenemos, si es que los resultados de celeridad y economía procesal se ven afianzados. Este proceso de alimentos resumido en 5 pasos que yo les he diagramado, que es justamente las líneas de digitalización o acceso digital, en el que las partes pueden presentar sus demandas de alimentos a través de unos formularios electrónicos solamente para llenar, y a través de ese campo digital habilitado, esos van a ir de manera automática al sistema integrado de expedientes. Y en el segundo paso, que es la recepción de la demanda por mesa de partes, como ya ingresó al SIG, la notificación a través del SINOE, justamente tanto a la parte que le entrega el cargo como al auxiliar jurisdiccional, así como al juez. Recepcionada sea la demanda, se procede a su calificación y en el tercer paso tenemos la admisión de la demanda. En la admisión de la demanda vamos a encontrar un auto admisorio bastante integrado, porque tiene que contener no solamente el emplazamiento al demandado, el ofrecimiento de los medios probatorios, sino también que se va a incorporar el señalamiento de la fecha de la audiencia única, se va a tener la posibilidad de poder incorporar algunos medios probatorios
de oficio que quisiera de repente pedir el juez respecto a algún tipo de referencia que también le haya podido advertir de la demanda, la asignación anticipada, fijándole un monto provisional, y también es posible, en algunas cortes ya lo están haciendo, que en el mismo admisorio se esté estableciendo la cuenta de ahorros a la cual va a hacer ese pago de asignación anticipada que está estableciendo. Y este auto admisorio, acompañando la demanda y sus anexos, será emplazada o notificada al domicilio del demandado, y obviamente tendrá el mismo plazo para absolver, el plazo que ustedes van a encontrar en el Código de los Niños y Adolescentes, o si es sumarísimo en el Código Procesal Civil, es el mismo plazo, solo que el proveído o la atención de la contestación de la demanda se hará dentro del desarrollo de la audiencia única virtual. Para los que hemos trabajado en los procesos laborales, no sé si algunos también de ustedes habrán trabajado en lo que son los procesos abreviados en materia laboral, con el nuevo modelo laboral, sí, pues, ¿no? Recibíamos la contestación y en la misma audiencia dábamos cuenta de la contestación de la demanda. Es casi un ejercicio que se está trayendo del proceso laboral. Y en la contestación y en la audiencia se le brinda una copia de la contestación de la demanda. Pregunta, doctora, ¿qué pasa si en la contestación de la demanda hay una excepción que está formulando el obligado? Obviamente se le tiene que correr traslado en ese acto a la parte mandante para que en ese acto lo pueda absolver. Sí, pero yo como abogado de la parte mandante, doctora, necesito tomarme mi tiempo para revisar. Bueno, podemos suspender la audiencia 5 minutos o le podemos conceder 10 para que usted lo pueda revisar. Lo que importa mucho aquí es que el abogado esté preparado justamente para poder absolver las excepciones, para poder enfrentarse a esas cuestiones de defensa o esas situaciones de defensa o esos medios de defensa que la parte demandada lo hace. Y algún abogado de la parte mandante diría, sí, pero no es justo que yo tenga poco tiempo. Bueno, eso mismo pudo haber dicho el abogado de la parte demandada cuando de un momento a otro recibió la notificación de la demanda y solamente tenía 5 días para absolverla, ¿verdad? Entonces, son situaciones que hacen que tanto los abogados, ¿no?, estemos preparados justamente para este tipo de situaciones. Y bien, culminando el tema, es importante tener en cuenta que la Convención Americana de Derechos Humanos, como lo habíamos comentado, si bien es cierto, autoriza a los estados declarar un estado de emergencia, autoriza a los estados declarar situaciones excepcionales en las que haya la restricción de derechos fundamentales, sin embargo, en su artículo 27.2, limita esa autorización y dice, sí, te autorizo a que declares estados de emergencia, te autorizo a que restrinjas derechos de los ciudadanos en ese estado propio, el contexto que estás viviendo, pero a lo que no estás autorizado es a las restricciones de los derechos a la vida, a la nacionalidad, derechos al niño y derechos a la protección de la familia. Es decir, derechos que están íntimamente relacionados a un nivel de vida adecuado. Entonces, es importante que en este abordaje de procesos nosotros rompamos ciertos paradigmas. Es necesario erradicar ciertas ideas preconcebidas, ciertos paradigmas sobre los procesos de alimentos. Porque siempre desde las aulas universitarias nos dicen, oye, no hay abogado que pierda proceso de alimentos. Sí, pues, porque es un derecho reconocido, efectivamente. Pero el éxito de tu proceso no está en la estabilidad de la demanda. El éxito de tu proceso está si ese monto de pensión de alimentos fijado es acorde a las necesidades del alimentista y acorde a la capacidad económica de tu defendido. Si ese monto es un monto equitativo
entonces sí, pues te diré que recién ahí hiciste una buena defensa, porque muchas veces se vincula o se entiende o se interpreta el proceso de alimentos como un proceso donde hay facilismos, donde hay ausencia probatoria, donde la carga probatoria no es mía, y donde esa norma que dice en el 481 de que no hay necesidad de investigar la capacidad económica del obligado, porque aquí él o la juez va a resolver sí o sí a mi favor. Sí, pues, no hay necesidad, pero lo que dice la norma en el 481 no dice que no hay necesidad de investigar rigurosamente, es decir, que no es necesario invertir muchos recursos o mucha demanda, mucho tiempo en hacer una investigación rigurosa. Pero no dicen en el 481 que no hay necesidad de investigar, eso es totalmente falso y eso hay que irlo descartando porque los procesos de alimentos son muy importantes, son derechos de tutela urgente a favor de personas en condición de vulnerabilidad. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir y por favor, si tuvieran alguna pregunta para poder iniciar un diálogo o alguna idea de repente opuesta para iniciar el debate, alguien que quiera de repente hacer una pregunta o participar. Doctora, buenas noches. Perdón, ¿podría participar? Sí, dígame. Doctora, felicitarle por la ponencia y también darle una pequeña preocupación. Siempre se ve la capacidad económica del obligado, pero casi poco se ve o se evalúa, se analiza la necesidad del niño, niña o adolescente. De por sí todos sabemos que el ser humano para tener una vida saludable requiere una alimentación. Y pienso yo que las partes, o sea mamá y papá, pese a las condiciones que tengan, de repente puedan tener una buena solvencia económica, pienso que están en la obligación, ¿no?, de cumplir con su deber para con sus hijos, ¿no? Porque se ha visto procesos, ¿no?, donde hay veces el obligado, ¿no?, como usted en algún momento dijo, ¿no?, se hace al pobrecito, que no tiene trabajo. Muchos ni siquiera quieren trabajar, porque no quieren pasar la pensión de alimentos, pero tú le ves al obligado, ¿no?, robusto, bien vestido, incluso cuando van a la audiencia, pues se van todo elegante, pero al momento de exponerse, pero yo no trabajo, ¿de dónde le voy a dar? Entonces yo creo que se tiene que revertir, ¿no?, esa forma de pensar en la capacidad económica del obligado. Más bien creo que se debe tomar mayor en cuenta la necesidad del niño, niña o adolescente, ¿no? Esa es mi opinión, doctora. Buenas noches. Sí, gracias. Ningún indicador puede estar desvinculado, ¿no? Hablamos, como dice la norma establecida en el 481 del Código Civil, son dos indicadores, y aquí tanto de abogados como de jueces, muy importante, ustedes se van a dar cuenta que en los procesos de alimentos el juez aplica mucho lo que es la ponderación. El juez de paz letrado es uno de los que más aplica la ponderación porque tiene que ponderar entre estado de necesidad y capacidad económica. Va a ser un ejercicio de ponderación que constantemente hace el juez de paz letrado para poder establecer la pensión de alimentos. Muchas gracias por la pregunta. ¿Alguien más que quisiera participar? Gracias a usted, doctora. Buenas noches. Sí, buenas noches, Jaime.
No, doctora, ¿Quién va a hacer uso de la palabra? A ver, lo vamos a quitar el micro a Jaime. Entramos con el siguiente, por favor. Siguiente participante. Buenas noches, doctora. Una consulta, soy Diana. A veces se ven los casos de problemas judiciales de padres que no quieren pasar pensión a los hijos. Pero, ¿qué pasa con esos casos de los hijos que no quieren pasar pensión a los padres, a los adultos mayores? Y muchos de ellos han sufrido actos de violencia y han tenido que ser albergados en un albergue de manera momentánea. Pero yo quería saber, a ellos sí se les puede hacer un juicio porque de hecho el adulto mayor está desamparado, ¿correcto? ¿Cómo sería el proceso adecuado en este caso? Sí, muchas gracias por tu pregunta, ¿no? Y como habíamos mostrado algunas estadísticas, los procesos de las personas adultas mayores en realidad son pocos. Y eso no es porque no haya necesidad en ellos, sino que es pocas veces la frecuencia de generar, porque el adulto mayor es más vulnerable para ejercer sus derechos porque depende de situaciones asociadas a situaciones sentimentales, situaciones de dependencia afectiva, ¿no? Yo considero que cuando los hijos no cumplen con la obligación alimentaria a los padres y en este contexto de emergencia sanitaria vamos a ver a muchos los adultos mayores, personas vulnerables, tener mucha más necesidad de la que tenían antes. Entonces es necesario refortalecer justamente esta información, ¿no? En todos los espacios y colectivos en los que se trabaje con adulto mayor, trabajar nuestras campañas y que puedan fortalecer lo que se dijo, esa tendencia del derecho a la solidaridad, de ser solidarios. Y en tema de alimentos, más que solidaridad es reciprocidad, porque el derecho de alimentos se sustenta por se sustenta por el principio de solidaridad y por el principio de asistencia. El principio de solidaridad es uno de los principios que da soporte al derecho alimentario. Si uno destapa el derecho alimentario, ese vínculo obligacional, y uno revisa qué hay debajo, pues van a encontrar el principio de solidaridad. ¿Qué quiere decir? De apoyar a la otra persona, de asistir a la otra persona, sea como consecuencia de una situación recíproca que puede darse en los adultos mayores, ¿no? Entonces, es necesario que justamente se pueda fortalecer, se pueda divulgar y se pueda difundir como una alternativa para los adultos mayores las obligaciones alimentarias a las que los hijos se encuentran, ¿no? Y que no es un tema de que los adultos mayores puedan recibir o no de favor lo poco que puedan ayudar ellos, ¿no? Es una obligación que existe por mandato judicial, pero que si bien es cierto no se impulsa, no es porque no haya necesidad, sino que no se impulsa porque que los adultos mayores son personas vulnerables que están dentro de una relación asimétrica de poder, donde hay una dependencia afectiva que se les va a imposibilitar demandar, denunciar. No es fácil para ellos, ¿no? Pero de todas maneras hay que apoyarlos y asistirlos a que cuando ellos tengan la necesidad de hacerlo para cubrir su propia subsistencia, lo tengan que hacer definitivamente, ¿no? Gracias por la pregunta. ¿Alguien más iba a hacer uso de la palabra? Me parece Mariano Ludeña. Por favor, te escuchamos. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Mi pregunta es, más que nada una duda, en una asignación, en una demanda de alimentos se asigna por porcentaje, ¿no?
Pero ¿qué pasa si en el transcurso de los años las partes concilian con un monto? ¿Qué pasa con esa sentencia? ¿Se hace efectiva la sentencia o la conciliación que, digamos, pues, las partes pues, acordaron? Esa es mi pregunta, doctora. Gracias. Bueno, en el tema de aumento de alimentos y también en el de alimentos hay un tema, ¿no? Que las actas de conciliación en principio tienen carácter de sentencia, tienen carácter de justamente de esa cosa juzgada formal que decíamos, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que una de las consecuencias es que los operadores de justicia no pueden dejarlas de tener en cuenta. Están ahí en el universo jurídico, en el sistema, en las relaciones jurídicas, están presentes porque detrás de un acuerdo conciliatorio hay un acto jurídico en que las partes han celebrado y se han vinculado ciertas obligaciones. Entonces, lo que nosotros como operadores jurídicos tenemos que hacer es respetar justamente esos acuerdos que se tiene de las pensiones de alimentos, sea que se fije alimentos o que se incremente los alimentos. No se pueden dejar de tener en cuenta. Entonces, hay que tenerlas en cuenta y lo más importante es que se tienen que ejecutar y se tienen que cumplir. Muchas veces, las personas no ejecutan sus actas de conciliación por desconocimiento, por falta de asesoría, y entonces el inconveniente es cuando vuelven a tener la necesidad y entonces ya no quieren acudir a los centros de conciliación, sino van al sistema de justicia ordinaria y se someten y presentan su pretensión, entonces, y no tienen en cuenta el acta que han celebrado. Entonces, pero si ese acta ingresa al caudal probatorio, sea porque el demandado lo incorporó, etcétera, entonces lo que tiene que hacer el juez es adecuar la pretensión. Es decir, si hay un monto de pensión fijada en porcentaje, entonces tendrá que adecuarlo a un incremento, y los montos en porcentaje pueden sufrir un incremento, pero como dice la norma, estos se incrementan automáticamente. Sí, pues se incrementan automáticamente de acuerdo al incremento de las remuneraciones que pueda tener el obligado. Pero habíamos dicho que las circunstancias son de dos tipos, circunstancias generales y específicas. Si hay circunstancias extraordinarias que puedan ayudarnos a evaluar que ese monto de pensión va a tenerse que modificar, entonces es una circunstancia extraordinaria de carácter específica que va a ir directamente vinculada a que ese monto en porcentaje se incremente. Pero ¿cómo? Si la norma... No, la norma no te habló de que esa pensión fijada en porcentaje no se va a modificar o se modifica de manera automática y que no es necesario otro proceso, porque la norma entiende que estamos hablando de circunstancias generales. Pero si hay circunstancias específicas, extraordinarias, que en el obligado se han presentado y que van a hacer que se modifique, que van a hacer que se consolide esa variable para modificar ese indicador que decíamos, evidentemente se tendrá que modificar. Un ejemplo claro es las pensiones, por ejemplo, cuando el obligado tiene, por ejemplo, ¿no? Tiene 4 hijos, y los 4 hijos les pasa 15% a cada uno, ¿no? 15, 15, 15, completó su 60% de disponibilidad en pensión de alimentos. Entonces, muchas veces en lo que es prorrateo, solamente nos limitamos, abogados como jueces, en esto nadie se salva, nos limitamos al 60% de sus ingresos. Señor, pero
habíamos dicho que la capacidad económica no solamente son los ingresos, está lo demás que comprende su patrimonio, tiene su patrimonio, sus bienes muebles, inmuebles, sus acreencias, sus frutos civiles, sus acciones. Entonces, ahí tenemos que evaluar también lo demás. Ahora, si regresamos a nuestro ejemplo de los 15, 15, 15 y de sus 4 hijos del obligado, 2 ya se desvincularon de alguna manera de él y justamente han conseguido de repente ejercer una profesión, etcétera, entonces ya él no les pasa alimentos a los 2 mayores, entonces ahí se está modificando una situación. Entonces, no podríamos nosotros hacer una interpretación limitativa de la norma y decir, no, ya no se puede incrementar porque eso ya se incrementa de manera automática ya. Entonces, oye, pero ¿cómo queda esta circunstancia específica, trascendental, justificatoria y razonable que vincula de manera directa al obligado, que hace que su capacidad económica, es decir, capacidad económica habíamos dicho que es su posibilidad y su potencialidad de asumir una deuda? Entonces, su potencialidad se está viendo incrementada, su potencialidad de asumir una deuda se está viendo fortalecida. ¿Por qué? Por la reducción de ingresos de obligaciones similares, ¿no? Entonces, ahora, si las actas de conciliación se presentan en el proceso, entonces es posible adecuarle y darle la oportunidad a la parte, y si no acredita una circunstancia, entonces recomendarle que ejecute el acta de conciliación donde se ha fijado un monto de pensión de alimentos en porcentaje o en un monto fijo, que lo pueda ejecutar en un proceso ordinario si es que no ha logrado acreditar esa variable que haga que se modifique justamente, ¿no? Que afecte directamente a los indicadores y que se modifique la decisión en el monto fijado, ¿no? Gracias por la pregunta. Permite detallar algunas ideas que quizás no las había comentado. ¿Alguien más que quisiera participar? Sí, doctora, buenas noches. Hola. Doctora, buenas Sí. noches. Sí, quisiera hacerle dos preguntas. Cuando existe una demanda, normalmente o usualmente es porque el padre es irresponsable, o sea, no quiere asumir su responsabilidad como tal. Por ejemplo, en una zona rural donde la principal actividad económica es la agricultura, donde este padre trabaja como jornalero en una zona, en otra zona, donde al momento de comprobar su capacidad económica es difícil para la madre. Entonces, ¿qué criterios se podría aplicar para establecer un monto de la pensión? Esa es la primera pregunta. Y en ese mismo caso, por ejemplo, esta mamá tuvo un primer compromiso en el cual tuvo una niña, es una niña con discapacidad, y de alguna manera eso no tanto impide, pero dificulta que ella también trabaje para sustentar a sus 2 hijos, y eso entraría como un medio probatorio para evaluar su estado de necesidad, para establecer un monto determinado de la pensión de la otra hija del padre que estamos hablando. Esa es la pregunta, doctor. Bien, muchas gracias. Y bueno, para aclarar, ¿no? Tanto porque muchos quienes se encuentran aquí en esta sala son abogados y operadores, lo que nosotros debemos predicar es que a veces las demandas de alimentos no necesariamente es porque el padre sea irresponsable. Probablemente puede ser una gran mayoría, pero a veces en otros casos es porque simplemente la demandante lo que busca es una formalidad en el pago, porque hay una obligación que está haciendo el demandado, pero no se está dando con frecuencia, no se está dando dentro de la periodicidad que se establecida, etcétera, ¿no? Entonces, de alguna forma, un proceso judicial, lo que nosotros vamos a permitir es que se establezca de manera formal, regular, esta coerción que se tiene para hacer que ellos cumplan con la obligación alimentaria, ¿no? Eso siempre hay que decírselos porque a veces se sienten muy, muy terriblemente
ofendidos por una demanda de alimentos, lo cual no siempre va vinculada a una responsabilidad. Lo otro era situaciones de pobreza y situaciones de irregularidad en cuanto a los ingresos y capacidad de pago de personas que se encuentran en zonas rurales. En estos casos siempre se evalúa, ¿no?, la forma que pueda tener de pago. Aquí entran, por ejemplo, a tallar mucho las máximas de experiencia. Las máximas de experiencia nos dicen, ¿no?, cuánto gana una persona por jornal, y en este caso la demandante siempre dice, no, él es ganadero, él es agricultor, siembra grandes extensiones de terreno, y nuevamente regresamos a los elementos probatorios, y nuevamente regresamos a la carga de la prueba, y entonces ahí mucho van a entrar a tallar las máximas de experiencia que el juez tiene, porque el juez tiene que tener la percepción de su contexto social donde emite sus decisiones, ¿no? Y por eso es importante, por ejemplo, que el juez de segunda instancia valore mucho los criterios que ha tenido el juez. Por ejemplo, en muchos casos se sabe que el jornal, ¿no?, por una persona que pueda trabajar en faena, puede estar, dependiendo de los lugares, ¿no?, 50, 60 soles, y a veces vemos que en la declaración jurada del obligado dice 20, 15 soles, lo cual se desdice porque eso no es lo que está en el mercado, ¿no? Lo otro también es la regularidad, porque también no es que trabaje en los temas de sembrío, a veces trabajan al partir, o a veces trabajan solamente por jornaleros, etcétera, ¿no? Entonces, hay que evaluar ahí mucho la condición de la actividad económica a la que se dedica. Y también dónde se dedica, si es que él está ejerciendo el jornal a favor de una persona, ¿no?, o hay una relación de dependencia, o él mismo es el que siembra, ¿no? Entonces las situaciones van a ir siendo totalmente distintas. Ahora hay que tener en cuenta que las personas que se dedican a trabajar por jornal, como quien se dice, no es que es como una relación laboral donde yo pueda decir, oye, sí, ¿a cuánto gana usted por jornal diario? 50, doctora, muy bien, 50, ¿cuántos días hábiles tiene el mes? 22, ya usted gana entonces 22 por 50. Ese razonamiento no se lo puedo aplicar. Ese razonamiento sería un razonamiento falaz y que no va conectado a un contexto diferenciado, contexto diferenciado con un enfoque de interseccionalidad que tiene que tener el juez. Entonces, ahí yo pienso que hay que evaluar caso por caso, y en los supuestos en los que el trabajo sea esporádico, pues se tiene que también evaluar esos trabajos esporádicos, ¿no? Pero también hay que tener mucho en cuenta la distribución de los tiempos. Por ejemplo, aquí en Huancayo, muchos de los obligados que he visto, por ejemplo, que son que hacen actividades, por ejemplo, de show infantil, o si ustedes lo quieren denominar, por ejemplo, como los amigos que hacen de payasos, etcétera. Ellos, por ejemplo, sabemos por máximas de experiencia que no trabajan de lunes a domingo. Ellos solamente trabajan con suerte los jueves y con un poco más de suerte los viernes, y que es probable que sábados y domingos sí puedan tener los 2 días, ¿no? Ahora, yo le preguntaba a uno de estos señores, le digo, señor, ¿usted trabaja como ¿qué me dijo? Le digo, usted es una persona que es de entretenimiento. Sí, yo hago show infantil, me conocen como el payaso chiquitín, etcétera. Muy bien, señor, dígame, ¿qué días trabaja usted? Mire, yo solo tengo contratos los sábados y los domingos. Ah, muy bien, usted solamente tiene... Eso es cierto, eso es cierto. Eso no es mentira, ¿no? Entonces, sí, efectivamente. ¿Y cuánto gana? Bueno, a veces me pagan 50, a veces 30, a veces 80, dependiendo si va con
con equipo, viendo las horas también, etcétera. Claro, entonces ahí yo puedo sacar un promedio, ¿verdad? Pero no me voy a limitar en eso, porque, señor, pero usted tiene de lunes a viernes, usted tiene obligaciones. Entonces, yo no puedo valorar simplemente una condición o una situación limitativa del obligado. Entonces, yo voy a tener que evaluar el contexto de manera integral. Señor, es cierto, usted trabaja el sábados y domingos, pero de lunes a viernes usted tiene que ejercer otra actividad, porque usted tiene 2 hijos, ¿no? Entonces tiene que mantener, entonces no puede quedarse con una actividad de sábados y domingos. Igual en los jornaleros solamente trabajan por periodo, por cosecha, por faena, es decir, hay un periodo, no es siempre, pero pregunta, señor, ¿qué hace usted en el otro periodo? Ah, nada. Es que tampoco podemos limitar, porque si fuera eso así, a los amiguitos que están en el penal de Huamancaca, ¿qué les tendría que decir? Les tendría que exonerar los alimentos porque están en un centro penitenciario, y como están en un centro penitenciario no pueden ejercer sus actividades económicas, ¿no? Entonces, ahí hay que tener un poco de criterio también para distribuir, ¿no es cierto?, para evaluar de manera integral la distribución de sus tiempos, las máximas de experiencia en cuanto a organización de horarios, la percepción de los ingresos, el contexto donde desarrolla su actividad. Son situaciones que el juez tiene que tener muy en cuenta. Muchas gracias por la pregunta, y cualquier otra pregunta que hubiere, lo pueden hacer a través del chat o a través de los correos en la plataforma que los organizadores han puesto para seguir respondiendo, si hay algún tema también de debate o lo que fuera. También para poder de repente replantear algún tema o lo que fuere, y poder de repente seguir abriendo estos diálogos sobre procesos de familia. Muchas gracias.